Mil bendiciones en este día tengas hoy y quiero dar la bienvenida a todos los que ya se están conectando. Soy el pastor Julio Martínez y a nombre de la iglesia Shaddai DC quiero darles la más cordial de las bienvenidas a este espacio de meditaciones diarias. Un espacio en donde estamos meditando con respecto a lo que el apóstol Pablo escribe a los romanos en su carta. Y hoy vamos a leer en el capítulo 14 a partir del versículo 19. Vamos a terminar este capítulo 14 y vamos a ver tres principios que nos van a ayudar a poder evaluar cómo debe de ser nuestro comportamiento. Quiero hacer una breve recopilación de lo que hemos visto. Vimos en un principio la transformación que el apóstol Pablo trae de nuestra manera de pensar, de los principios fundamentales como lo es la gracia, la ley, la justicia, el pecado. Vimos desde el capítulo 1 principios básicos. Posteriormente nos movemos a principios doctrinales y hoy estamos viendo ya aquí los principios de conducta y comportamiento de un hijo de Dios. Estoy muy contento de poder llegar hasta ustedes. Recuerda, una palabra de parte de Dios puede cambiar la vida. Te invito a que compartas este video, te invito a que podamos llegar a más personas y que a través de estas meditaciones podamos ver qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Thais, qué bueno que ya estás conectada. Bendiciones, hermanos. Es hermoso empezar el día con una buena palabra. Así es. Ese es nuestro deseo, que podamos empezar meditando en lo que la palabra de Dios tiene para nuestras vidas. Así es de que, bueno, vamos a empezar a partir del versículo 19 de este capítulo 14. En nuestro capítulo 14 vamos a empezar a partir del versículo 19. Quisiera que vayas por tu Biblia y que juntos pudiéramos ver qué es lo que dice para que podamos meditar juntos. Ve por tu Biblia, haz tus anotaciones. Quiero ser muy enfático en esto. Recuerda, una palabra de parte de Dios puede cambiar la vida. La palabra de Dios dice en este versículo 14, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Tremendas palabras del apóstol Pablo en esta porción de la palabra. Estamos cerrando ya con el capítulo 14 de esta carta escrita por el apóstol Pablo a los romanos. Quiero recordarles que Pablo escribe a las distintas iglesias que se han establecido en casa en Roma, principalmente por ciudadanos romanos que depositaron su fe en Jesucristo, y es evidente que ya hay aquí algunas controversias. ¿Por qué? Bueno, por las costumbres con las que el pueblo de Israel había crecido y la revelación que nuestro Señor Jesucristo había dado a su pueblo con respecto a lo que había que hacer y lo que no. Todo lo que no proviene de fe es pecado. ¡Qué tremenda palabra! Mire lo que dice aquí en el capítulo 19. Quisiera que me acompañe, por favor, a este
capítulo 14, versículo 19, perdón. Yo le puse este principio: mutua edificación. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Sigamos a lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. A veces nos es difícil poder establecer este principio de poder contribuir a la paz. Vivimos en un mundo tan roto, vivimos en un mundo tan oscuro, que de repente es difícil poder no solamente vivir en paz, sino contribuir. La palabra contribuir es dar, es sumar, es extender. Nuestra perspectiva al levantarnos es precisamente esta: es poder contribuir a todo lo que es o lo que lleva a la paz. Y cuando dice aquí algo que es muy importante en estos tres principios del cierre de este capítulo 14, podemos ver con claridad, y desde capítulos anteriores, pero específicamente en este cierre del capítulo 14 podemos ver con claridad que hay ya problemas entre los hermanos, ya hay diferentes maneras de pensar, ya hay diferentes, ya hay diferentes costumbres y creencias. Y esto nos deja ver que nuestras diferentes costumbres y nuestras diferentes creencias pueden ser motivo de disensión, de generar una problemática. Y algo que debe de llamar nuestra atención es que, a pesar de nuestras diferentes maneras de pensar, tenemos una directriz, tenemos una guía por medio de la cual tenemos que centrarnos para seguir, para continuar. Es algo que se hace continuamente, así que sigamos, continuemos, avancemos, hagamos continuamente lo que contribuye a la paz, lo que suma a la paz. Y esto, pastor, ¿y cómo hago esto en términos de mi vida diaria? Bueno, tenemos a nuestras esposas, los que somos maridos. Esposa tiene a su marido, hijo tiene a su padre, padre tenemos a nuestros hijos, hijo tienes a tu abuelo, a tu tío, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que levantarnos con esta perspectiva, de buscar la paz, de buscar a lo que contribuye a la paz. Porque en ocasiones no necesitamos ni siquiera salir de la puerta de nuestra casa para poder vivir sin paz. Desgraciadamente en muchos hogares se vive disensión, división y angustia por causa de la falta de paz. Y nosotros, conforme a este principio, tenemos que tener esto en mente, en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Usted y yo somos promotores de paz. No con esto quiere decir que vamos a pensar, a creer o a sentir igual que a los demás, pero no vamos a permitir que nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros sentimientos nos lleven a la división, sino que busquemos lo que contribuye a la paz, a la mutua edificación. ¿Qué tenemos que edificar? ¿Qué tendríamos que construir? La palabra edificación significa construir. ¿Qué tendríamos que mutuamente, entre una persona y otra, qué tendríamos que construir? Tendríamos que poner siempre como fundamento en nuestras vidas la palabra de Dios. Tendríamos que venir delante de Dios para poder ser humildes
y aceptar nuestros errores cuando tenemos que aceptarlos. Ser humildes y poder de una manera pacífica poner nuestro argumento. En muchas ocasiones mi esposa y yo hemos platicado la dinámica que en el matrimonio se vive, por poner un ejemplo. La dinámica que se vive en el matrimonio al tener que ponerse de acuerdo ante una decisión. Y en muchas ocasiones hemos descubierto que tenemos que estar de acuerdo en medio del desacuerdo. Es decir, ponemos algo por encima de nuestro propio argumento. Y aquí el apóstol Pablo está llamando la atención a los romanos y por supuesto a nosotros también, para que podamos nosotros ser unos promotores de la paz, para poner algo más encima de nuestro argumento, y eso es la palabra de Dios. Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Que entre unos y otros podamos llegar a ese punto de madurez para poder estar de acuerdo en medio del desacuerdo. Qué difícil en ocasiones es tratar con personas, aún con nuestros seres queridos, y pudiera ser aún con los más cercanos. Pero teniendo claro este principio nos va a ayudar a poder buscar la paz, a poder buscar la mutua edificación. Es un principio que observo y que veo que es de una importancia mayúscula. Poder ser promotores de paz, por supuesto, empezando por nuestros hogares. El siguiente principio lo encontramos en el versículo 20 de este capítulo 14. Dice de la siguiente manera: no destruyas. Este principio le puse: no destruyas. No destruyas la obra de Dios. Wow, ahorita vamos a entrar en profundidad de esto. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo con todas las cosas son limpias? Quiero citar lo que el mismo apóstol Pablo escribe: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Nosotros tenemos la libertad de poder decidir y poder evaluar lo que hacemos, lo que decimos, por supuesto lo que pensamos, y en este caso lo que comemos. Y tenemos solamente que ver la importancia de no hacer tropezar a otros. En capítulos anteriores hablamos, y quiero aprovechar para mandarle un fuerte abrazo a mi hermano y amigo Gustavo Mónaco, Gaby, su esposa, y a todos aquellos que nos puedan estar viendo de Argentina. ¿Y por qué digo esto? Porque Argentina tiene una cultura muy peculiar, muy apegado a lo que es la cultura italiana, la cultura alemana, irlandesa, la cultura europea. He tenido la oportunidad de estar en alguno de esos países y tanto en Argentina como en Italia, Alemania, Irlanda, hay una cultura con respecto a las bebidas. Para estas culturas es muy común poder comer un asado, un trozo de carne asado con una cerveza. Y esto culturalmente no está mal visto, porque por cultura es simplemente una manera de poder tener una buena digestión y poder disfrutar un buen trozo de carne asado. En nuestra cultura, en lo que es Centroamérica, no es así. Y una persona se pudiera sentir ofendida al poder tener un trozo de carne y una cerveza en la mesa. Desde entonces, desde
institución de la iglesia primitiva ya había problemas por este asunto. Ya había problemas por las costumbres que el pueblo judío tenía y por las costumbres que el pueblo griego no tenía. Los ciudadanos romanos que habían puesto su fe, que habían depositado su fe en nuestro Señor Jesucristo, al creer que Él vino a esta tierra, murió y resucitó por el perdón de nuestros pecados, pero sus costumbres, algunas de ellas específicamente en cuanto a lo que comían o no comían, no había cambiado. Y le habla al pueblo de Israel que estaba en Roma creciendo en las distintas iglesias que se estaban instituyendo y le dice, hey, no destruyas la obra de Dios, que esto la verdad que me maravilla, porque esto quiere decir que con nuestras actitudes podemos destruir la obra de Dios. Hemos sido llamados a edificar, hemos sido llamados a establecer, al establecimiento del reino de nuestro Padre, al establecimiento en un mundo en medio de la oscuridad, en un mundo en el que está tan quebrado y tan falta de valores y de principios. Esos valores y principios que le dan sentido a nuestra vida, que vienen en la palabra de Dios, los podemos destruir a causa de nuestras costumbres, a causa de nuestra desaprobación, a causa de todas las cosas que nosotros, a pesar de que estén limpias, estamos juzgando. Dice, pero el que es malo, que el hombre haga tropezar a otros con lo que come, es malo no importarnos, no interesarnos por los más débiles en la fe. Tuve una plática el día el martes, me parece, con una persona y estábamos hablando con respecto precisamente a las adicciones. Y yo le comentaba a esta persona, bueno, yo no dejé cualquier tipo de adicción, llámele usted tabaquismo, alcoholismo, drogadicción, y todas las adicciones, la mentira, el engaño, la fornicación, todas esas manifestaciones de pecado, porque quiero recordarles, el alcoholismo no es el pecado en sí, el tabaquismo no es el pecado en sí. El verdadero pecado es estar alejado de la voluntad y el propósito de Dios, estar viviendo fuera de los principios establecidos que encontramos en la palabra de Dios. El pecado esa es la manifestación del pecado. Y ya lo estudiamos en capítulos anteriores. Por eso el apóstol Pablo, muy sabiamente dirigido por el Espíritu Santo, define en capítulos anteriores lo que es el pecado, la ley, la gracia, la salvación. Y aquí hace un llamado: no destruyas la obra de Dios. Hermanos, no destruyamos la obra de Dios, ni haciendo caer a los más débiles, ni juzgando al que tiene distintas costumbres. A veces nos sorprendemos, nos escandalizamos. Y yo sé que es un tema bastante delicado, pero a veces nos escandalizamos por si las mujeres se ponen aretes o no se ponen, si los hombres usan cierto tipo de ropa o no. A veces queremos llevar nuestras dogmas y costumbres como si fuera una ley. Y aquí la palabra de Dios dice: todas las cosas a la verdad son limpias. Todo lo que ha creado nuestro amado Señor es para que lo disfrutemos. Pero tenemos que tener claro el principio que vimos anteriormente. Busquemos, sigamos todo lo que contribuye, lo que suma a la paz, con la mutua edificación, para asegurarnos
de no destruir la obra de Dios, de no hacer caer a los más débiles. Y esto nos lleva al siguiente principio que encontramos en el versículo 21. Y este siguiente principio yo le puse no hacer tropezar. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. A veces tenemos que incluso estar dispuestos por los más débiles a no tomar vino, no comer carne, que son solamente un ejemplo de lo que vemos de manera cultural. A veces la religiosidad nos lleva a apartarnos de lo que Dios verdaderamente quiere construir, quiere edificar en el establecimiento de su reino en esta tierra. El más grande problema que hemos encontrado al poder establecer el reino de Dios en esta tierra no tiene nada que ver ni con el diablo ni con todos sus demonios. Tiene que ver con la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Tiene que ver con las dogmas y costumbres que queremos y buscamos que los demás sigan. ¿Qué es lo que causa las divisiones en el cuerpo de Cristo? Necesitamos tener claro que estamos creados para construir, para ser promotores de la paz, para no hacer tropezar, sino edificar mutuamente el cuerpo de Cristo. Que juntos podamos llegar a un establecimiento del reino de Dios, empezando en nuestras vidas, con nuestros matrimonios, con nuestros hijos, en nuestras iglesias, en nuestras comunidades, para que de esa manera el mundo crea. Por eso me parece increíble cómo la palabra de Dios embona, hace match. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ámense los unos a los otros y en esto conocerán que sois mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Es decir, no tenemos que estar enfocándonos en nuestras diferencias, sino en lo que nos une. Y sin lugar a dudas, lo que nos ha venido a unir es la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha lavado, nos ha limpiado y nos ha restaurado. Si tú y yo tenemos la capacidad de podernos centrar en eso, de podernos centrar en el lavamiento que trae la sangre de nuestro Señor Jesucristo, entonces vamos a ser promotores de unidad y de paz. Que Dios te bendiga. Busca la paz, busca la unidad. Empecémosla a practicar en nuestros círculos cercanos, en nuestros círculos inmediatos. No tratando de hacer que los demás sean como nosotros, sino que juntos seamos como Dios quiere que seamos. Conforme no a lo que yo creo y pienso, pero conforme a la palabra de Dios. Mil bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Gracias, Thaís, por lo que comentas. Sue Ornelas, Gustavo Mónaco, mi amor, gracias. Gracias por estar conectada, hermana María Pérez, y a todos y cada uno de los que están conectados. Recuerda, una palabra de parte de Dios puede cambiar la vida. Una palabra de parte de Dios puede cambiar nuestra manera de pensar, no así nuestras modas y costumbres, nuestras dogmas. Pongamos por encima de nuestros argumentos la palabra de Dios. Te mando un fuerte abrazo, mil bendiciones.
Deseo que el Señor te bendiga en este día y que este fin de semana sea un fin de semana bendecido y que todo lo que hagas prospere, que la paz y la unidad vengan a edificar el reino de Dios en medio de tu familia, en medio de tu matrimonio, con tus hijos, con tus nietos. Y como dice la palabra de Dios, que podamos ser bendecidos hasta 1000 generaciones. 1000 bendiciones, te mando un fuerte abrazo. A nombre de la iglesia Shaddai DC, soy el pastor Julio Martínez y te agradezco el favor de tu atención. 1000 bendiciones.